¿Me puede decir el nombre de los dos testigos, por favor? Esta era la pregunta. Esta es la mejor pregunta. La pregunta que Pim quería que llegara hace rato. Ok, yo no sé, tal vez algunas personas tienen esta misma pregunta, pero una vez más esto muestra que no estamos leyendo la escritura o que no entendemos muy bien lo que son las profecías. Si ustedes me preguntan espiritualmente, o sea, con respecto al espíritu que va a estar en estos dos hombres, los dos testigos, ¿quiénes son? Según los reflejos que están en la escritura que Yahweh nos dejó para saber cómo ellos actuarían o cómo reconocerlos, según la escritura, serían Eliyahu y Moshe, conocidos como Elías y Moisés. Pero, obviamente, la persona me está preguntando cómo se llaman ellos para poder reconocerlos cuando aparezcan por algún lado, si aparecen en algún lado en la tele o en la internet y demás, que ellos puedan reconocerlos. Y no es tan simple, porque obviamente no es así como funcionan las cosas. Yahweh nos da las profecías para que nosotros, usando el Espíritu, podamos interpretarlas y entender lo que dice Yahweh a través de la Escritura, y con eso que entendemos poder juzgar entre las personas que se ven predicar en el mundo, entre las personas que salen hablando de que vienen del Padre y todo lo demás, y decidir quién es quién. Como acabo de hablar, el Papa, con solo ver lo que dice la Escritura y ver lo que hace el Papa Francisco, podemos ver que el Papa no es más que un falso profeta, así de simple. Entonces, de la misma forma tenemos que hacer con lo otro. Y en la escritura no aparece Francisco, el falso profeta, no aparece así. Simplemente nos dice las cualidades de un falso profeta y así podemos deducir que él es uno, sino el principal y último falso profeta del que habla Apocalipsis 13. Entonces, espiritualmente van a ser Eliyahu y Moshe. Pero así como cuando Elías fue llevado por el Todopoderoso al cielo, vivo, y después volvió a nacer como Yahuhanán el inmersor, a quien llaman comúnmente Juan el Bautista, y esto lo digo, ¿verdad?, porque Yahushua lo confirmó. Yahushua le dijo a sus discípulos, y si lo pueden recibir, este es Eliyahu que había de venir. Entonces, Yahuhanán, que nació a través de la unión de Elisheba y Zechariahu, era Eliyahu, se puede decir la reencarnación de Eliyahu, la segunda venida de Eliyahu. Y ese fue un reflejo que Yahweh nos dejó, un reflejo profético para que pudiésemos entender cómo sería la segunda venida del Mesías Yahushua. Entonces, repito, porque el Todopoderoso todo lo que hace primero nos deja muestras, reflejos en la escritura para que entendamos qué puede pasar. Así como Eliyahu y Hanoc, o Elías y Enoc, fueron llevados vivos al cielo sin que experimentaran la muerte, de esa misma forma es que los 144,000 escogidos de Apocalipsis 7 y 14 van a ser llevados, cosechados, vivos, sin experimentar la muerte, como lo dijo Pablo en Tesalonicenses y en Corintios. Los dos testigos, por si alguien no sabe de quiénes son estos dos testigos que estamos hablando desde hace rato, aparecen en Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 aparece que el Todopoderoso Yahweh va a enviar 2 profetas al mundo para que den testimonio de la verdadera doctrina. Entonces me preguntan cuáles son sus nombres. Como les digo, y para seguir con lo que les estaba diciendo hace un momento, en la vida de Eliyahu y la reencarnación como Yahuanán, se nos muestra cómo sería la segunda venida. Yahushua vino, murió, resucitó y fue llevado vivo al cielo, pero a pesar de eso va a volver a nacer, y este sería el testigo como Moshe. Pero me están preguntando cómo se va a llamar, y eso no se puede responder hasta que se cumpla, y aun cuando se cumpla no es algo que se va a publicar así tan abiertamente, porque solo los pocos van a reconocerlos. Así como Pedro, que era uno de sus discípulos, lo reconoció y le confesó: tú eres el Mesías. Por otro lado, los impíos, los de las masas, no le reconocen. Simplemente a veces les van a escuchar, como escuchaban a Yahushua, para criticar, para ver qué tiene que decir nuevo, para ver de qué hablar, etc. A veces tal vez porque les guste lo que vayan a hablar, pero no porque vayan a cumplirlo o a practicarlo. Así como el Mesías Yahushua no andaba diciendo: yo soy el Mesías, sino que él solo se le revelaba a aquellos a quienes el Padre se los revelaba antes. Así va a suceder con los dos testigos. Los dos testigos no van a andar diciendo: nosotros somos los dos testigos, sino que el Padre se los tiene que revelar a las personas para que las personas lo sepan, y punto. Entonces, para cerrar con esta pregunta, así como cuando Eliyahu se fue vivo y volvió a nacer a través de Zacarías y Elizabeth o Elisheba, como Yahuhanán, con el nombre Yahuhanán, eso nos muestra que aunque sean Elías y Moshe,
van a nacer con un nombre nuevo. De hecho, eso también lo dice Apocalipsis 3, con respecto a la segunda venida del Mesías, que viene con un nombre nuevo. El nombre es un nombre que Yahweh le va a dar. Bueno, primero va a recibir un nombre de sus padres y después Yahweh le va a dar un nombre nuevo, igual que lo hizo con Jacob y que lo cambió a Israel, o que le dio extra el nombre de Israel. Entonces va a suceder igual, pero por el hecho de que él va a volver a nacer como un niño común y corriente, al igual que Eliyahu volvió a nacer como un niño común y corriente, solo que con el espíritu, ni tan corriente, de esa misma manera van a ser los dos testigos, ahora con un nombre nuevo. Entonces no les puedo decir cuáles van a ser sus nombres hoy en día, eso lo van a tener que reconocer ustedes mismos a través de la lectura de la escritura y de la prédica que den estos dos testigos. Dice, ¿qué opinas de lo que dice el principio de Ezequiel? Ezequiel en su primera visión se puede interpretar literalmente hablando como un contacto extraterrestre. No sé si está preguntando o diciéndolo, entonces lo estoy leyendo así como lo estoy viendo. Quisiera que por favor me respondan esas preguntas y Yahweh les bendiga. Lo más común con respecto al libro de Ezequiel es que no se lea. En las iglesias cristianas eso es lo más común. Pero en sí, las personas que sí leen la escritura, que sí buscan leer la escritura, de entre esas personas, la mayoría ha llegado a esta conclusión que llegó la persona que nos escribió, o que tal vez esta persona lo que ha hecho es ha escuchado a otras personas que han hablado de esto y por eso nos hacía la pregunta, que decía, en su primer visión se puede interpretar literalmente hablando como un contacto extraterrestre. A buenas y primeras le puedo decir, por la forma en que hizo la pregunta, que sí, pero tendría que explicar algunas cosas. Primero que todo, tal vez se les llamaría extraterrestres porque eran seres celestiales, eran ángeles que venían del segundo cielo a darle un mensaje a Ezequiel, a mostrarle la estima del todopoderoso Yahweh. Entonces, al ser seres celestiales y no terrenales, sí se puede hablar de extraterrestres, estaban eran fuera de esta tierra, sí. Por otro lado, hemos hablado por acá que lo que la gente comúnmente llama extraterrestres en realidad no son extraterrestres en el sentido de como nos han enseñado, de otros mundos que existen en el espacio exterior a miles de millones de años luz, en dirección al infinito, ¿verdad? Como según la NASA nos lo dice, sino que los que hoy en día se hacen pasar como extraterrestres en realidad son ángeles caídos. Son ángeles caídos, entonces son extraterrestres en el sentido que vienen del cielo, pero no en el sentido que vienen de otros mundos similares a la tierra, vienen de los cielos que Yahweh creó. Entonces, en ese sentido sí son extraterrestres. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Elohim. Estando en medio de los cautivos, quiere decir que estaban en exilio, igual que nosotros hoy en día estamos en exilio. Entonces Ezequiel se encontraba en un momento similar al de hoy en día nosotros. De hecho, si se fijan, aquellos que me estén acompañando en la escritura, en Ezequiel 2, empieza diciendo, me dijo hijo de hombre. Y Yahweh cuando le hablaba a Ezequiel mandaba su palabra, y su palabra se refería a Ezequiel como el hijo del hombre. Eso es importante porque Yahushua, que es la palabra de Yahweh, cuando habló de la segunda venida, se refirió a la segunda venida en tercera persona, diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, pasará esto, esto y esto. O diciendo, los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé, o como los días de Lot. Cuando Yahushua hablaba de la segunda venida del testigo como Moshe, el último se refería a él como el Hijo del Hombre. Así como también hablaba de él mismo, pero es porque es Mashiach. Y hay dos interpretaciones de esas mismas escrituras donde se menciona al Hijo del Hombre. Pero mi punto aquí con Ezequiel es que a Ezequiel se le aparecía la palabra de Yahweh y llamaba a Ezequiel el Hijo del Hombre. Entonces representa al Hijo de Yahweh, Yahushua, manifestándose al último, el Hijo del Hombre, para que cumpla su misión. Entonces, ahora que leemos en el primer capítulo de Ezequiel, vemos que dice que estaba entre los cautivos, en exilio, igual que nosotros ahorita en este momento nos encontramos en un exilio, entre las naciones. Y dice, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Elohim, en el 5.º año de la deportación del rey Yahuquín. Esto es muy importante, normalmente este nombre aparece como Joaquín, lo pueden ver quienes tengan la escritura en sus manos, aparece como Joaquín. La pronunciación correcta de Joaquín es
Yahukim, que quiere decir Yahweh levanta, del verbo kum, y por supuesto el Yahu es de Yahweh. Entonces del verbo kum es que viene el kim, y está diciendo Yahweh levanta, a quien Yahweh levanta. Yahweh dijo en Daniel 12:1 que en el fin de los tiempos se levantaría Micael. Además de eso, la palabra kum, por lo que se soñó Yosef en Génesis 37, Yosef tuvo un sueño en el que él veía las espigas, los manojos que habían recogido sus hermanos y que representaban a sus hermanos, inclinándose ante el manojo de él que se levantaba, en hebreo kum. Entonces, por esa profecía que aparece en Génesis 37 y por esa palabra que se usa ahí y por cómo funciona la escritura en el hebreo, se entiende que cada vez que la palabra kum aparece en la escritura está haciendo alusión a la segunda venida, el Mesías hijo de Yosef, así como Yahushua es el Mesías hijo de David, en el sentido genético, en el sentido carnal, puesto que Miriam, su madre, era hija de David. Entonces, al decir aquí, mencionar al rey Joaquín, Yahukim, está mencionando como en el fin de los tiempos, cuando estamos en el exilio, se va a levantar aquel que va a ser el gran rey, el Melech Gadol, a quien Yahweh levanta. Y dice, a los 5 días del mes, vino palabra de Yahweh al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Yahweh. Como lo he dicho en otras ocasiones, así como Yahushua es el brazo de Yahweh, la mano es la segunda venida. Entonces, al decir aquí que vino sobre Ezequiel la mano de Yahweh, quiere decir que el Espíritu entró en Ezequiel, se manifestó el Espíritu de Yahweh en Ezequiel para representar la segunda venida, así como cuando en la primera venida, durante la inmersión de Yahushua en el río Yardén, el Espíritu descendió a Yahushua como una paloma. Entonces dice, miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Es por este tipo de explicaciones que se dice que esto podía ser un ovni, que Ezequiel empezó a ver un ovni. Y como les digo, en lo que respecta a los ovnis, la gran mayoría de ovnis que se ven alrededor del mundo son vehículos de los gobiernos que mantienen ocultos del público, puesto que son muy avanzados y que los usan para sus misiones secretas y cosas así. Y los construyeron a través de conocimiento oculto que recibieron de entidades caídas, lo que ellos llamarían extraterrestres, pero que nosotros, según la escritura, sabemos que son ángeles caídos. Pero otro porcentaje de ovnis son en realidad visiones o seres y quizá también vehículos de otras dimensiones, o sea, repito, del segundo cielo, de las dimensiones que hay en el segundo cielo, puesto que hay muchos niveles en el segundo cielo y muchos tipos de ángeles diferentes. Entonces, y de hecho yo he tenido la oportunidad de ver, creo yo, al menos a mi parecer, ambos tipos de ovnis. Yo he visto algunos y eso sí he visto varios que me parece que deben ser de algún gobierno, no de Costa Rica por supuesto, pero de algún gobierno quizá de Estados Unidos, que tal vez andaban haciendo algo por acá, porque aquí vi unos, en otros, después en Estados Unidos también. Sí creo haber visto algo extraño. Y aquí en Costa Rica, en Guanacaste, una vez me tocó ver algo que no podía explicar con las leyes de la física o las leyes de este mundo en el que estamos, y por eso fue que entendí que era un vehículo o algo diferente a lo que había visto en el pasado. Pero bueno, entonces dice, en medio del fuego algo semejante al bronce refulgente. El bronce refulgente. El bronce representa, entre los reinos que han controlado este mundo, representa el reino de Grecia. Está conectado con Grecia y así como Grecia se metió en la religión y metió un montón de títulos y nombres falsos, la escritura comúnmente también relaciona la segunda venida con el bronce. Por eso aparece en Apocalipsis que tiene las piernas como de bronce pulido, porque el último, a diferencia del primero que nació entendido y sin pecado, el último viene como Moisés en Egipto, como Zorobabel en Babilonia. Entonces sale de la iglesia cristiana, que es una hija de la Nueva Babilonia, ya que Babilonia hoy en día es Roma, y las iglesias cristianas son hijas de la iglesia católica romana. Entonces, como hablando de que los dos testigos en algún momento de sus vidas en el pasado, al menos el último, habría estado en el cristianismo, pero obviamente reconoció las falsas doctrinas
y salió para dar el testimonio. Entonces dice, en medio del fuego algo semejante al bronce refulgente, y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Era esta su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies como pezuñas de becerro que centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Está hablando de 4 criaturas vivientes. Aquí a Ezequiel se le está mostrando una imagen del trono de Yahweh, de la estima de Yahweh. Curiosamente, en Apocalipsis vemos que cuando Yahuhanán, conocido como Juan, ve el trono de Yahweh, hay 4 seres vivientes alrededor del trono, con 4 caras diferentes, como estamos por verlo aquí igualmente. Estos 4 seres representan los 4 ángulos de la tierra, de los cuales habla la escritura constantemente, que hay un ángel en cada uno de los ángulos de la tierra. Y aquí empiezo con esa interpretación que les decía, tan nueva. Si la escritura habla que la tierra tiene ángulos, nos empieza a hablar de la forma de la tierra, de la forma que tiene la tierra. Y si algunas de las personas que me escuchan no acostumbran meterse en la internet a investigar todo de lo que se está hablando hoy en día, uno de los temas que se está hablando muchísimo, aunque no lo crean, es con respecto a la forma de la tierra. Hay muchas personas que ya han llegado a darse cuenta del montón de mentiras que nos han enseñado desde que éramos niños y desde hace décadas antes de que hubiésemos nacido algunos de nosotros, como por ejemplo el hecho de que el hombre nunca fue a la luna, y eso es una mentira, y eso entre otras cosas, para que vayan atando cabos, porque no voy a hablar todos los detalles en este momento, simplemente espero me sigan en sus casas y conecten los puntos con lo que ya hemos hablado por acá. Entonces habla de 4 ángeles, representan los 4 ángulos de la tierra. Eso hace alusión a un cuadrado. Primero que todo, la escritura nos dice que Yahweh se encuentra sobre el círculo de la tierra, y eso mucha gente lo usa para decir, ahí está, que la tierra es una esfera, pero en realidad un círculo es una figura bidimensional, una esfera es una figura tridimensional, una esfera es una bola. La escritura menciona, en un lugar menciona esferas, en otro lugar menciona círculos. O sea, la escritura diferencia una esfera, una bola, de un círculo. Y cuando la escritura habla de que Yahweh está sobre la tierra, se refiere a la tierra como el círculo de la tierra. Entonces, hay un círculo en el medio de un cuadrado donde están los 4 ángulos de la tierra. Y yo sé que a los 4 ángulos de la tierra comúnmente se le dice que representan los 4 puntos cardinales, pero no estamos hablando de 4 direcciones, sino estamos hablando de 4 ángulos, y ángulo hace alusión a esquina. Una esfera no tiene esquinas y una esfera no es un círculo. Entonces, cuando Yahweh dice que Él está sobre el círculo de la tierra y que los habitantes son como langostas, está hablando de que Él nos ve, por verlo de alguna manera física, como si estuviese sentado sobre el cielo, puesto que está escrito que los cielos son el trono de Yahweh y la tierra es su estrado, el estrado de sus pies. Entonces, el cielo, que es donde está el firmamento, es el trono de Yahweh, sería donde Él está sentado. Por eso es que Él vuelve a ver para abajo, como nos dice la escritura, en una manera simbólica, y todos los hombres son diminutos, se ven súper pequeños, pero todos los hombres se pueden ver al mismo tiempo, lo cual no se podría dar si fuese una esfera, porque habrían hombres alrededor por todo lado, y si uno está de un lado no podría verlos del otro lado, y eso, repito, es un tema para otro día. Pero entonces Él está sobre el círculo de la tierra. La escritura dice que el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. Entonces Él está sentado en el cielo. El cielo es su trono. Y todo esto que estoy diciendo es para que conectemos algo muy poderoso que el Padre me reveló de este capítulo y que quiero aprovechar para enseñarlo ahorita. Aquí no solo se le está enseñando una visión de la estima de Yahweh. La estima de Yahweh es una imagen del trono de Yahweh. Y como la escritura nos dice que el trono de Yahweh es el cielo, entonces se nos está mostrando una imagen de la creación misma. Porque cuando uno ve a un rey sentado en el trono, también puede ver el estrado. Entonces a Ezequiel se le está mostrando una imagen del trono de Yahweh y el estrado de sus pies. La escritura dice que el trono de Yahweh y el estrado de los pies del Todopoderoso son el cielo y la tierra. Entonces a Ezequiel, en este momento tan particular, y que se repite en Ezequiel 10, en otro momento,
se le está mostrando la creación misma, se le está mostrando cómo es el cielo y cómo es la tierra. Entonces dice, el aspecto de sus caras era como una cara de hombre. Igual sucede con los seres vivientes que están alrededor del trono de Yahweh en Apocalipsis 4. La cara de hombre representa a Yahushua como el Hijo del Hombre, representa a Yahushua manifestándose como un hombre, y se conecta con el libro de Lucas, con el Evangelio de Lucas, donde se habla de Yahushua como un ser humano, para que todo ser humano se pueda identificar con lo que ahí dice. Después dice, y una cara de león al lado derecho de los cuatro. El león representa el león de Yahudá, representa a Yahushua como el rey de Israel, el rey del mundo, de la creación. Y está conectado con el libro de Mateo, donde aparece Yahushua como un rey, para que cualquier persona que tenga autoridad en este mundo pueda identificarse con el Mesías a través de ese libro. Dice, y como una cara de buey a la izquierda de los cuatro. La cara de becerro o de buey, como se traduce en algunas escrituras, representa a Yahushua o al Mesías como un siervo. En sí, estos cuatro seres representan al Mesías, tanto al primero como al último. En el caso del becerro, representa al Mesías como un siervo, y está conectado con el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, donde se muestra a Yahushua el Mesías como el siervo de Yahweh, para que cualquier persona que sea un siervo pueda identificarse con el Mesías a través de ese libro. En ese libro se habla de qué es lo que hay que hacer sin explicar, como se le habla a los siervos o como se le hablaba a los esclavos. Dice, además los cuatro tenían una cara de águila. Los cuatro tenían una cara de águila. El águila representa al Mesías como el enviado de Yahweh. Es el nivel más elevado de interpretación, puesto que las águilas vuelan muy alto. En los libros, los evangelios, está conectado con el libro de Yahuhanán, que necesita un nivel de interpretación más elevado, y está escrito hablando de Yahushua como el enviado de Yahweh, como el ángel, el malach de Yahweh. Dice el verso 11, así eran sus caras, cada uno tenía dos alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí, y con las otras dos cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los llevaba. Ellos iban y no se volvían al andar. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Por este tipo de cosas que explica Ezequiel, es que algunas personas también deducen lo de los extraterrestres pensando en ovnis, con las luces que resplandecen por todo lado, como si fuera fuego, puesto que en ese tiempo, al no conocer las luces eléctricas, Ezequiel no podría explicar lo que serían un montón de luces como las que se dicen ver cuando hay esas experiencias. Ahora, que quede claro, yo no estoy diciendo que eso es exactamente lo que estaba pasando, simplemente estoy dando el punto de vista de esas personas que sí lo predican. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre el suelo junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito. Las cuatro tenían un mismo aspecto, su apariencia y su estructura era como una rueda metida en otra. Entonces, para que se imaginen, si ven una rueda y dentro de esa rueda hay otra rueda y giran en diferente forma, o solo gira la de adentro, por ejemplo, es más o menos también como se explica que son los ovnis. Por eso, repito, hay muchos que deducen de aquí que estaban viendo ovnis, que Ezequiel estaba viendo cuatro ovnis, que eran como ruedas de metal con otra rueda en el medio, y una de esas ruedas giraba. Vamos a ver cómo lo dice por acá. Las cuatro tenían un mismo aspecto, su apariencia y su estructura era como una rueda metida en otra. Curiosamente, esto de una rueda metida en otra es como funcionan el ciclo del sol y de la luna sobre la tierra. Es como una rueda metida en otra, la rueda del sol y la rueda de la luna, o el círculo de la luna. Dice, cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, y en ese caso el hecho de que eran cuatro estaría hablando de las cuatro estaciones a través de las cuales pasan el sol y la luna, el verano, invierno, primavera y otoño. Obviamente aquí esas cuatro estaciones se manifiestan más como dos, verano e invierno. Dice, cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían al andar. Sus llantas eran altas y espantosas y llenas de ojos. Espantosas no se refiere a feas, se refiere a sorprendentes, difíciles de entender, de lo grandes y asombrosas que eran. Dice, y llenas de ojos. Los ojos son las ventanas del alma. Entonces se podría hablar de que si habían cuatro vehículos, y dice que estaban llenos de ojos, puede estar hablando de que tenían ventanas alrededor, a través de las cuales se podía ver para adentro o
los que estaban adentro para afuera. Dice, alrededor en las cuatro. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban. Hacia donde el espíritu las llevaba, ellas iban. Hacia donde las llevaba el espíritu, las ruedas también se elevaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Asimismo, cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban tras ellos. Entonces había un espíritu que estaba conectando a las criaturas con las ruedas. Entonces estas ruedas se movían por la voluntad de estas criaturas, de estos ángeles. Había una conexión entre los ángeles y las ruedas. Esto mostraría en cierta forma, con esa misma interpretación de los ovnis, de que los ángeles caídos que se manifiestan como ovnis, esos ovnis que las personas ven, de alguna manera están conectados con los ángeles caídos o con esas criaturas, con esos seres, esos entes que se hacen pasar por extraterrestres. Dice, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda. Es aquí donde se pone todavía más interesante. Sobre la cabeza de los seres vivientes. Entonces recuerden que habían uno en cada ángulo, representando cada ángulo de la tierra, y sobre las cabezas de los seres vivientes una bóveda. Esta bóveda en hebreo es raquiyá, que es la misma palabra que aparece en Génesis cuando Yahweh crea el firmamento, y dice que lo hizo como una bóveda, como de metal, que es tan pulido que funciona casi como un espejo. Pero en sí el punto al que voy es que el firmamento no es como nos lo han enseñado, que es transparente, que es simplemente una atmósfera, sino que la escritura nos habla de que hay una capa dura que él creó en el inicio, llamado el firmamento. Y de hecho ya hasta la misma NASA ha cometido el error de afirmar que sí existe. Varias personas yo he visto hablando al respecto, algunos de la NASA, otros no, pero que se les ha salido que esto es así. Y esa es la razón por la que no han ido a la luna. Entonces dice, como una bóveda a manera de cristal maravilloso, por eso les decía como vidrio, a manera de cristal maravilloso, extendido por encima de sus cabezas. Se pueden imaginar un domo, como el domo que cayó en la película de Los Simpsons, como el domo de una serie que se llama así, el domo, y como otro montón de domos que usan en un montón de películas para decirle la verdad a la gente a escondidas, subliminalmente. Dice, y debajo de la bóveda las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Oí el sonido de sus alas cuando andaban, eran como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se detenían bajaban sus alas, y cuando se detenían y bajaban sus alas se oía una voz de encima de la bóveda. Encima de la bóveda. Si la bóveda es el firmamento, literalmente, la misma palabra en hebreo, debajo del firmamento estaría la tierra. Por eso es que los cuatro ángulos estaban bajo el domo o bajo la bóveda, puesto que estos cuatro ángeles representan los cuatro ángulos de la tierra, no del cielo. Entonces, la bóveda sería el firmamento, debajo de la bóveda sería la tierra, y encima de la bóveda sería el cielo. La bóveda misma, al ser el firmamento, sería el trono de Yahweh. Por eso es que dice, como la voz del Omnipotente. Era como un sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Por un lado, esto de la voz del Omnipotente es importante porque en hebreo el Omnipotente es Shaddai. Shaddai está conectado con Jacob, el hijo de Yitzhak. Y el título Shaddai, al estar conectado con Jacob, estaba conectado con la segunda venida, con el último, el hijo del hombre. Es interesante esto porque dice la voz del Omnipotente, la voz del Shaddai. Voz también está conectado con el último, así como Yahushua, la primera manifestación del Padre en la tierra, es la palabra. Una cosa es la palabra, otra cosa es la voz. El primero es la palabra, el último es la voz. El primero es la esencia, la luz. El último es la manifestación física, el fuego, por ejemplo. Entonces, dice, era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se detenían, bajaban sus alas, y cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía una voz de encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Entonces, sobre la bóveda estaba el trono. Y esta es la imagen que Yahweh nos dice, que es la de la creación, puesto que el trono de Yahweh es el firmamento, la bóveda. Dice, sobre la bóveda se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. El zafiro es azul. Entonces, el trono parecía de piedra de zafiro porque quiere decir que era azul. ¿Por qué? Porque representa el cielo. El cielo que vemos es azul. Entonces, por eso el trono era de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza, como está escrito, que el hombre fue hecho imagen y semejanza. Entonces, eso quiere decir que no era Yahweh mismo en el trono, sino que era algo que se asemejaba a, para que Ezequiel pudiese entender lo invisible, lo espiritual. Entonces era un ángel enviado por Yahweh para representarlo, por eso dice una semejanza.
dice, un segundo, y cuando digo ángel me refiero a un enviado, que eso es lo que quiere decir ángel, del griego, ángelos, y en hebreo que es malach. Dice entonces, una semejanza como de un hombre sentado en él, un hombre sentado en él, obviamente Mashiach, y vi una apariencia como de bronce refulgente. Mashiach es como bronce refulgente según Apocalipsis, como una apariencia de fuego dentro de ella en derredor, el fuego consumidor. Vean qué curioso también que dice como bronce refulgente y después como fuego dentro de ella. La escritura habla en Apocalipsis que el Mesías es como bronce refulgente, como un horno que humea. Entonces por eso dice el fuego dentro de ella, en derredor, por el fuego consumidor. Desde la parte de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo, vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor, como el aspecto del arco de Yahweh, conocido como el arco iris. Esto se debe a que Yahweh, cuando envió el diluvio sobre la tierra para renovar toda la tierra a través de Noé y sus hijos, él sacó el arco de Yahweh, conocido como el arco iris, diciendo que esa era la señal de su pacto con el ser humano, en el cual les prometía que nunca más destruiría la tierra a través de agua. Entonces, el arco de Yahweh es una muestra, es una señal del pacto de Yahweh con el hombre, de que no destruirá la tierra nuevamente con agua, pero esta vez lo hará a través de fuego. Entonces, por eso, todo con respecto a la semejanza que está sobre el trono tiene que ver con el fuego. Bronce refulgente, que en hebreo está conectado con el fuego, el bronce refulgente como la luz que sale del fuego. Después dice fuego dentro de ella, en alrededor, como un horno. Y después menciona el arco de Yahweh o el arco iris, puesto que el arco de Yahweh es un recordatorio de que la tierra está a punto de ser purificada a través de fuego, como cuando Sodoma y Gomorra llovió fuego. Todos recuerdan uno de los principales, puesto que estaba llena de pecados en todo aspecto, pero uno de los principales pecados que nos muestra la escritura de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. Con solo ver cómo la homosexualidad hoy en día es algo tan común y corriente, de hecho usan el arco iris como su principal emblema. Imagínense la perversión. Eso muestra que estamos en el tiempo del Hijo del Hombre, puesto que es los días como los de Noé o como los de Lot, donde las personas estaban actuando de la misma forma. Y para cerrar con esto dice, así era el aspecto del resplandor alrededor, como el aspecto del arco de Yahweh que está en las nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la estima de Yahweh. Cuando la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces aquí no solo se le mostró la semejanza de Mashiach en el trono de Yahweh, sino que se le mostró una imagen de cómo es la creación que Yahweh hizo, cómo es la forma de la tierra en la que estamos. Dice Josué Hernández: hola, saludos, Josué desde Cartago. Mi pregunta es la siguiente: en algún libro, dice la pregunta, en algún libro de la escritura, de la palabra, dice aquí, habla que el ser humano pueda tener conexión con la tierra y todo lo que se mueve dentro de ella. Bendiciones. Pues no sé si entienda muy bien la pregunta. No sé si se refiere en realidad no estoy muy seguro a qué se referirá, puesto que, ¿verdad?, en el mundo hay muchas religiones o creencias, doctrinas en las que enseñan el adorar a la tierra, básicamente, como la madre tierra, como Gaia y otros nombres que le dan a ese espíritu. Yahweh creó la tierra y creó un espíritu para que trabajara la tierra. O sea, la naturaleza en sí funciona por un espíritu, es como un alma, así como el alma que está en nosotros se divide en diferentes partes y la parte más baja se encarga de los funcionamientos más básicos del cuerpo. Igual en la tierra hay un espíritu que se encarga de que la tierra funcione, de que salgan árboles de la tierra, de que las nubes existan y todo lo demás que hay en la naturaleza. Entonces, ese espíritu Yahweh lo creó como un como una sierva, por decirlo así, puesto que es tierra, femenino, y en realidad espíritu en hebreo es femenino. Pero lamentablemente hay muchas personas que, desviándose de la doctrina correcta, han terminado adorando a la creación misma en vez de adorar al creador. Y eso es un error garrafal, porque terminan adorando lo que no deberían. Debemos adorar a Yahweh únicamente a través de su hijo Yahushua, punto, su único intercesor, el único mediador entre el Padre y el hombre. Debemos seguir a Yahweh como está en la escritura. No deberíamos estar tratando de conectarnos con la tierra a través de rituales extraños
que hacen algunas personas. Y repito, no sé si estaré respondiendo la pregunta correctamente, tal vez me pueda dar un poco mejor de detalle. En sí, además del espíritu que hay en la tierra, existen diferentes tipos de espíritus que ayudan a la tierra a que se mantenga, como se les llaman los elementales. Hay espíritus que funcionan con el agua, otros que funcionan con el fuego, otros con la tierra, otros con el aire. Entonces, si nosotros no deberíamos conectarnos con esos seres, por supuesto debemos adorar a Yahweh por lo que hizo en la creación y darle toda a Yahweh, a la alabanza, la honra por la creación que nosotros disfrutamos, estar, como dicen comúnmente, agradecidos con lo que tenemos y cómo a través de la tierra podemos recibir el sustento que Yahweh nos da, pero no caer en la idolatría de la tierra misma. Eso ya sería un error. En Romanos 1 aparece que los impíos, por no querer adorar a Yahweh, terminaron adorando la creación. Toda persona que no quiere adorar a Yahweh, aunque se haga llamar ateo, termina adorando la creación, una creación. Aún los ateos adoran su propio razonamiento, adoran su propio ser. Entonces todos adoran algo. La cuestión es si adoran lo verdadero o lo falso, si adoran a Yahweh o adoran el montón de mentiras que hay en este mundo. Entonces Yahweh nos habla de que aquellos que no adoraron a Yahweh se terminaron desviando y adorando la creación. Y es por el adorar la creación, por la idolatría, que entró la homosexualidad en los hombres y las mujeres, y todo otro montón de pecados que se desencadenan con ese primero que acabo de mencionar. La creación, está escrito, y ya con esto cierro, está escrito que la creación misma gime a una, esperando la revelación de los hijos de Yahweh. La creación fue atada a vanidad, también está escrito. Eso quiere decir que así como el ser humano fue atado al pecado por haber comido del fruto del conocimiento del bien y el mal, por lo que hizo Adán, la misma creación fue atada a eso mismo. Y por eso es que los animales también se mueren. Por eso es que la naturaleza actúa como actúa en ocasiones. Entonces, está escrito que la tierra misma va a dejar de ser atada a vanidad una vez que los hijos de Yahweh sean revelados. Eso va a suceder en la cosecha y más allá en el Armagedón principalmente. Entonces ahí es donde la creación va a ser desatada de lo malo a lo que está atado hoy en día. Por ende, la misma tierra hoy en día está sufriendo por el pecado, pero está esperando ansiosamente para ver quiénes van a ser los hijos de Yahweh, para honrarlos. Entonces la tierra va a honrar a los escogidos y no al revés. Quisiera que me explicara en primera de Job. Esto me extraña porque Job solo tiene un libro, o sea, solo hay un libro de Job en la escritura. Entonces dice Job capítulo 6, ¿quiénes son los que se refieren los hijos de Yahweh a estar delante de él? ¿Y a qué se refiere? A que vengan a tomar su cargo opuesto. La escritura no dice que eran hijos de Yahweh, dice hijos de Elohim. Y aunque Elohim es un título que sí principalmente se refiere al todopoderoso Yahweh, en realidad el Elohim al que se refiere ahí es un ángel. Debe ser el primer capítulo de Job, verso 6. Por eso decía primera de Job 6. Un día acudieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, y entre ellos vino también Satanás. Esto era a lo que me refería ahora cuando me preguntaron acerca de Satanás, acerca de Lucifer. Era a este verso, lo mencioné. Quiero aprovechar para decirles a todos o recordarles la importancia de entender los nombres y los títulos que se usan en la escritura para referirse al Todopoderoso. Una cosa es un nombre, otra cosa es un título. El nombre del Todopoderoso es Yahweh, pero poderoso, Elohim, soberano, etcétera, son títulos. Títulos que también se usan a veces hasta con seres humanos y la mayoría de las veces con ángeles. Por ejemplo, el título Elohim, que es lo que traducen aquí como Dios. Debemos entender que cada vez que en el Antiguo Testamento aparece la palabra Dios, en hebreo originalmente lo que aparece es la palabra Elohim o la palabra El, que es el singular de Elohim. Ambas las traducen como Dios, a veces como dioses dependiendo del contexto. Pero en sí, como ya lo hemos dicho muchas veces, la palabra Dios viene de la palabra Zeus. Y Zeus, según Apocalipsis 2, es Satanás. Entonces, Dios, según Apocalipsis, es Satanás. Por eso es que nosotros no usamos ese título
o ese nombre, en el caso de la palabra Dios, para referirnos a Yahweh, puesto que es el nombre de Satanás. Repito, según Apocalipsis 2, en su carta para Pérgamo. Entonces, cuando leemos en el Antiguo Testamento que aparece Dios, debemos acordarnos que originalmente lo que dice es poderoso, juez, autoridad. Eso es lo que quiere decir la palabra Elohim, o él en singular. Entonces, cuando aquí dice, un día acudieron a presentarse delante de Yahweh, o sea, llegaron a presentarse delante del Altísimo, del Todopoderoso, Creador. Dice los hijos de Elohim. No dice vinieron a presentarse ante Yahweh los hijos de Yahweh. O no dice vinieron a presentarse ante Yahweh sus hijos. Eso es muy importante entenderlo, porque aquí está hablando de tres diferentes seres. Primero, Yahweh, que es el Todopoderoso. Después los hijos, que son hijos de un tercero que es Elohim, es llamado Elohim. Y entre ellos, o sea, entre los hijos de Elohim, vino Satanás. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Yahweh es espíritu, Yahweh es invisible, Yahweh está en el tercer cielo. Los ángeles están en el segundo cielo, donde el líder era Lucifer, era el representante del Todopoderoso en el segundo cielo. Por eso él quiso llegar a hacerse pasar por el Todopoderoso en todo aspecto ante los hombres y quiso ocupar ese lugar en los corazones de los hombres, como lo vemos en Isaías 14. Entonces, una forma en la que se puede ver esto es que Yahweh, que está en el tercer cielo, a través de un ángel, que en este caso está siendo llamado Elohim, en el segundo cielo, estaba rigiendo tanto el segundo cielo como la tierra. Y en ese momento se presentaron los ángeles, todos el resto de ángeles, que en este caso, como lo dice la misma escritura, son hijos de este ángel anterior, son hijos del ángel que está siendo llamado Elohim y que está representando a Yahweh en el segundo cielo. Y entre esos hijos, entre esos ángeles, está Satanás, porque Satanás, Lucifer, por ejemplo, es hijo de Samael en lo que respecta a su materia. Lucifer, en hebreo llamado Gilel, salió de un ángel llamado Samael. Entonces aquí aparece de entre los hijos de Elohim, aparece Satanás. También eso nos muestra cómo Satanás sirve a Yahweh, sirve en este caso a Elohim, puesto que le trae noticias de lo que sucede en el mundo y viene a acusar a los que actúan mal en el mundo. Dice, un día acudieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahweh dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Yahweh dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Y ahí continuó la conversación. Satanás quería destruir a Job, y Yahweh le permite a Satanás que pruebe a Job, que lo pase por lo que lo pasó, para él poder engrandecer a Job, para poder mostrarle una lección a Satanás, y según la tradición yahudí, para en ese momento aprovechar y sacar al pueblo de Israel de Egipto, ya que Satanás estaba ocupado atacando a Job. Según la tradición, repito, fue cuando Yahweh estaba sacando a Israel de Egipto. Entonces quería mantener ocupado a Satanás. Y eso, repito, es según la tradición. Entonces, eso con respecto a esa pregunta, dice, ¿y qué se refiere a que vengan a tomar su cargo o puesto? Quizás el que me envió esta pregunta lo leyó de una traducción diferente a esta y dijo, en esa traducción tal vez dice que tomaron su puesto, porque aquí no lo veo, a menos de que sea en otro verso. Entonces sí, me tendría que aclarar eso, puesto que, repito, no veo esa parte aquí. Creo que se refiere a que llegaron a tomar su puesto en el cielo, como en la corte suprema, cada una de las personas que pertenecen a ella toma su puesto en su silla con su nombre. Cada uno tiene una posición de juicio o de algo similar. Entonces los ángeles que Yahweh usa como mensajeros para la humanidad, esos ángeles llegan al juzgado, por decirlo así, ante el trono de Yahweh, en la corte, donde está un ángel que lo representa, en este caso llamado Elohim, y todos toman su lugar. Elohim se levanta en la reunión de los Elohim. En medio de los Elohim juzga. Entonces aquí hay que tener claro una vez más que está hablando con el título Elohim. Primero habla del Elohim principal, el que tiene todo el poder en él, y por eso se menciona la palabra Elohim en plural, poderosos. Aquel que tiene todo el poder, todos los poderes en sí mismo, Yahweh, ese Elohim se levanta
Dice, Elohim se levanta en la reunión de los Elohim, en medio de los Elohim juzga. Entonces es como una corte y todos los Elohim, todos los ángeles se tienen que presentar ante él y él juzga según lo que estos ángeles declaren. Así juzga a los hombres y eventualmente juzgará a los ángeles a través de los hombres, puesto que Yahweh nos va a dar la autoridad a nosotros para juzgar a los ángeles, según está escrito también. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Aquí está hablando tanto de los ángeles como de los hombres. Este mismo capítulo, este mismo salmo se puede interpretar para ángeles y para hombres. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Esto Yahushua lo citó hablándole a los fariseos, para darles a entender que aunque ellos como fariseos tenían autoridad de juicio y por ende podían recibir el título Elohim, aún así iban a terminar muriendo y yéndose al infierno por impíos, por pecadores. Y en la interpretación de que le está hablando a los ángeles, le está hablando a cómo muchos ángeles van a entrar a la tierra, entrarían a la tierra por su rebelión básicamente. Los ángeles que se rebelan caerían a la tierra y al caer a la tierra se manifestarían como hombres, encarnarían como hombres. Entonces por eso le está hablando a los Elohim, a los falsos dioses, y les está diciendo que aunque él mismo los haya llamado hijos de Elohim en algún momento y que por ende se suponían que no tenían que morir, ahora van a tener que morir como hombres, algo que va a suceder en estos tiempos finales. Dice, y como cualquiera de los príncipes caeréis, levántate Elohim, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Tú heredarás todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Yahweh no tiene las naciones ya? Él es el creador de todo, pero Él es justo y Él trabaja en un orden perfecto. Cuando Yahushua se presentó a la tierra, Él fue tentado por Satanás. Satanás le dijo, híncate ante mí y te daré todas las naciones, te daré todos los reinos, porque a mí fueron dados en el principio y yo se los doy a quien yo quiera. Entonces todos los reinos de este mundo le pertenecen a Lucifer y por eso es que el Illuminati tiene el poder que tiene y está estableciendo el nuevo orden mundial en la tierra. Pero a través de Yahushua le quitó la autoridad a Lucifer, a Satanás, a través de la muerte y resurrección, y ahora viene el último con la espada del Espíritu, que es la palabra de Yahweh, el nombre de Yahushua, y va a establecer el reino de Yahweh sobre la tierra y quitarle la autoridad al enemigo. Porque recuerden que Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces en este momento, desde hace 2000 años, Yahushua está a la derecha del Padre en el cielo. Ahora en este tiempo final, Yahweh va a descender una segunda vez, ahora como otra persona, llamado el último, el profeta como Moshe, y va a sacar a los enemigos de Yahushua del cielo, Lucifer y el tercio de los ángeles, según Apocalipsis 12, y los va a ser echados en el estrado de sus pies, que es la tierra, puesto que el trono es el cielo, donde está Yahushua. Entonces los enemigos de Yahushua van a ser echados en el estrado de sus pies. En ese momento él va a recibir autoridad, la segunda venida. Y después de que reciba autoridad, o en realidad el mismo momento, es cuando se hace uno con Yahushua. Por eso dice aquí, levántate Elohim, o sea, Kumá Elohim, lo que les decía en las preguntas anteriores. Que levántate, es una palabra que cada vez que aparece en la escritura hace referencia a la manifestación del último, la segunda venida, como si estuviese confirmando lo que leímos anteriormente. Levántate Elohim, juzga la tierra, porque la primera venida Yahushua vino a traer misericordia, la segunda venida a juzgar, porque tú heredarás todas las naciones. Es hasta la segunda venida donde se va a manifestar esto y ya va a tener autoridad completa de todas las naciones, puesto que las naciones, por su propia decisión, el libre albedrío, entregaron todo el poder y toda la honra a los dioses que estaban sobre cada nación. Por eso hay tantas religiones, cada religión adorando a un ángel diferente. Un ángel que se presenta ante Yahweh como uno de sus hijos de Elohim que se mencionaron en Job. Entonces cerramos ahí con esa pregunta. Vamos a ver cuál otra pregunta tenemos por acá. Dice Daniel Navarro, buenas, me gustaría saber de las 7 iglesias. Los mensajes de estas iglesias se pueden interpretar de 3 formas diferentes. La primera sería literal, que es una descripción de las congregaciones que existían en ese entonces. Yahweh en la revelación que se conoce como el Apocalipsis, Yahweh manda a Yahuhanán a que envíe 7 cartas, 7 mensajes a 7 iglesias que estaban en Asia. En ese momento habían más de 7 iglesias en Asia.
habían muchas más, pero Yahweh mandó solo a estas 7 porque el número 7 representa completitud, primero que todo. El número 7 representa completitud. Entonces, el enviar una carta a 7 iglesias estaba representando que Yahweh estaba enviando cartas a todas las iglesias del mundo, y por ende cada iglesia del mundo se puede representar por una de estas 7 cartas. Cada doctrina del mundo es representada por una de las 7 cartas, y esa es la interpretación profética. Entonces, así como Yahweh les envió literalmente un mensaje a las iglesias que estaban en ese momento, a través de ese mismo mensaje le está hablando a cada una de las doctrinas que existen hoy en día en el mundo. Por otro lado, la interpretación histórica es la que podemos leer las cartas de una manera cronológica, empezando por la de Éfeso, después Esmirna, y etcétera. Se puede ver como diferentes procesos por los que ha pasado la iglesia cristiana, desde que era la verdadera iglesia de Yahushua cuando él ascendió y quedaron los apóstoles, hasta que entró la falsedad de Roma y metieron todas las tradiciones paganas de la religión griega y romana. Empezaron a adorar al sol y otro montón de cosas que siguen haciendo hoy. Entonces, los últimos 2000 años se pueden dividir en 7 partes, y esas 7 partes fueron profetizadas o explicadas por cada una de las 7 cartas que se le envían a las iglesias. Como les digo, hay mucho que se puede decir y voy a tratar de ser muy breve, por eso solo voy a hacer un resumen. Ustedes pueden después, con este resumen que voy a hacer, leer las cartas y tal vez vayan a entender más detalle, pero aún así hay tanto que se puede decir que sí les pido entren a la página, por favor. La iglesia de Éfeso, el nombre Éfeso quiere decir permitido, y es porque esa es la iglesia representada por Éfeso, y la fiesta, la asamblea que falta por cumplirse, que representa a Éfeso, que va a ser cuando se les permita a los cristianos atrapar a los 2 testigos. Porque a pesar de que los cristianos deberían escuchar a los 2 testigos, en realidad los 2 testigos van a ser odiados por el mundo entero, contando los cristianos, que no van a aceptar su doctrina, por supuesto. Entonces los cristianos, junto con la iglesia romana, se van a encargar de asesinarlos. Por eso es que el nombre Éfeso quiere decir permitido, porque la fiesta que representa Éfeso es la fiesta en la que se les va a permitir apresar a los 2 testigos. Curiosamente, la fiesta que representa Éfeso es Yom Teruah, que es el día de trompetas. De las 7 lumbreras que representan las 7 iglesias, la luna es la que representa a Éfeso, o más bien Éfeso representa a la luna. Entonces, el nombre, el significado del nombre, la lumbrera que está conectada con esa iglesia y la fiesta, todas están conectadas con el momento en que van a meter presos a los 2 testigos. La doctrina que representa Éfeso principalmente es la de protestantes, la de los protestantes, de los cuales ya no hay muchos hoy en día, porque la mayoría se volvieron evangélicos. Antes eran protestantes porque protestaban en contra de la falsedad de la iglesia católica, pero a partir de unas décadas atrás empezaron a convertirse en evangélicos, cambiaron el nombre de protestante evangélico. Y esa es otra doctrina, básicamente, ya no protestan contra la falsedad de las iglesias falsas, sino que simplemente evangelizan con otra doctrina falsa que se inventaron con el tiempo. Entonces, Éfeso representa a los protestantes en lo que respecta a doctrinas de hoy en día. La lumbrera, como les dije, es la luna, y la asamblea que representa es Yom Teruah, que va a ser cuando van a meter a la prisión a los 2 testigos. Esmirna, que es la segunda iglesia, significa mirra. Mirra fue uno de los 3 regalos que le dieron a Yahushua. Le dieron mirra, oro e incienso. El incienso representa la intercesión, puesto que Yahushua es el único mediador entre Yahweh y los hombres, el único intercesor. Entonces, el incienso, que representa las oraciones a través de las cuales uno hace intercesión por los hermanos, se le dio a Yahushua porque él se convertiría en el único intercesor, y a través de su sangre derramada en el madero nosotros podríamos llegar al Padre. El oro le fue dado porque Yahushua es el rey y es el que trae el reino de Yahweh a la tierra, por eso el oro, que representa reinado. La mirra representa dolor, sufrimiento, puesto que con eso se embalsamaban los muertos y se hacían otras cosas conectadas con la muerte, con los difuntos. Entonces la mirra representa sufrimiento, y eso es lo que quiere decir Esmirna. ¿Por qué? Porque esta iglesia está conectada con la asamblea de Yom Kippur,
que es cuando van a matar a los dos testigos. A los dos testigos los matan en Yom Kippur, 10 días después de Yom Teruah. O sea, en el día de expiación, 10 días después del día de trompetas. Y es por eso que esta iglesia que representa la muerte de los dos testigos es llamada Mirra, porque a ellos se les va a permitir matarlos y hacerlos pasar por sufrimiento, así como Yahushua fue muerto por los fariseos y los romanos. Entonces Mirra representa la aflicción, la angustia, el dolor, sufrimiento y muerte. La doctrina de Esmirna es la de los judíos mesiánicos. La de los judíos mesiánicos. Esto es muy curioso porque, como acabo de decir, fueron los judíos los que no aceptaron al Mesías hace 2000 años y lo mataron. Qué curioso que ahora la iglesia que representa a los judíos mesiánicos, o sea, los que sí creen en el Mesías, pero no van a creer en los dos testigos, que quede claro. Los judíos mesiánicos de hoy en día dicen creer en el Mesías, pero la forma en que creen en él a través de una doctrina falsa hace que no vayan a creer en los dos testigos. Obviamente la gran mayoría, algunos sí creerá, pero al creer va a salir de esa doctrina y va a entrar en la doctrina correcta, que es la de Filadelfia, la sexta iglesia. Entonces, Esmirna quiere decir Mirra, sufrimiento, porque es ahí donde mueren los dos testigos, en la fiesta que es representada por Esmirna, así como los judíos mesiánicos, que es la doctrina representada por Esmirna, fueron los mismos judíos los que mataron al Mesías hace 2000 años. La lumbrera que está conectada con Esmirna es Mercurio, y en el libro hablo en detalle de por qué estas cosas que estoy diciendo son importantes. Pérgamo, que es la tercera iglesia, quiere decir lugar alto, representa a la doctrina evangélica hoy en día, la cual trata de poner lugares altos por todo lugar que puede, o sea, iglesias, edificios, sin entender que la iglesia son las personas, a pesar de que a veces lo predican, pero no lo practican. Para ellos la iglesia es el edificio lleno de miles de personas. Entre más grande el edificio, mejor la iglesia, según ellos, puesto que no entienden lo que la escritura dice. Entonces, lugar alto quiere decir altar. Ellos llaman a las iglesias altares, más que todo el púlpito donde habla el pastor. Entonces, lugar alto es lo que quiere decir Pérgamo, porque representa los lugares altos que hacen hoy en día los cristianos. En Pérgamo es donde se habla de que Dios es Satanás. La gente evangélica hace altares para Dios sin saber quién Dios es. Piensan que Dios está hablando del Todopoderoso, cuando no es así. Repito, a la iglesia de Pérgamo, Yahweh le dice: yo sé dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Si ustedes investigan, en Pérgamo, cuando se escribió el Apocalipsis, en Pérgamo era donde estaba el trono de Zeus, el altar de Zeus. Entonces, si la escritura nos dice que el trono de Zeus es el trono de Satanás, Zeus es Satanás. Y si ustedes investigan, la palabra Dios viene directamente de Zeus. Por ende, Dios es Satanás, según la escritura. Por eso nosotros no le llamamos así al Todopoderoso Yahweh. Y por eso entonces, Pérgamo representa la doctrina de los evangélicos, quienes hacen lugares altos para Dios en todo lugar donde pueden. La lumbrera que está conectada con Pérgamo es Venus, y la asamblea es el primer día de Sukkot, que es donde empieza el segundo éxodo. El primer día de Sukkot es donde va a empezar el segundo éxodo cuando inicie. Todavía falta, por supuesto. Donde los pocos van a tener que ir a las montañas, como Yahushua nos dice que debemos hacer en Lucas 17. La iglesia de Tiátira quiere decir olor a aflicción, y se refiere a la aflicción y el olor de muerte que va a salir de todos aquellos que se rebelaron en contra de la verdad, y por eso van a tener que morir durante la cosecha como uvas, siendo estripados en el lagar de la ira de Yahweh. Entonces, por el hecho de que muchos van a morir durante la cosecha como uvas, estripados en el lagar de la ira de Yahweh, es que esta iglesia, de la cual van a salir la mayoría de estos, es llamada olor a aflicción, porque en esta iglesia todos van a morir. Aunque hayan hecho las cosas bien, van a tener que morir durante la gran tribulación, porque aunque hayan hecho las cosas bien, no las hicieron como Yahweh mandó. O sea, hicieron todo lo posible, pero no lo lograron. De hecho, tienen que leer la carta para que entiendan a qué me refiero con eso que acabo de decir, más específicamente. Dice, la lumbrera es el sol. Es por eso que la doctrina que es representada por Tiátira adoran principalmente al sol, que es en el catolicismo. La doctrina representada por la iglesia de Tiátira es el catolicismo. Por eso hablan de Jezabel, y por eso en el catolicismo adoran a María, que es el espíritu de Jezabel en realidad, puesto que la madre de Yahushua es Miriam, no María. Y Miriam, la mamá de Yahushua, después de Yahushua tuvo otros hijos, según lo dice Mateo. O sea, no quedó virgen. A María la llaman la Virgen Inmaculada. Ellos piensan que ella ascendió al cielo virgen. Por un lado no ascendió al cielo como lo hizo Yahushua,
y por otro lado no se quedó virgen. Entonces están hablando de otro espíritu, y es el espíritu de Jezabel, según nos lo explica la carta a Tiátira. Por eso Jezabel, curiosamente, quiere decir virgen. Lo traducen como virgen o la virgen del Señor. Y Señor en hebreo es Baal, la virgen de Baal. Por eso es el espíritu que adoran en el catolicismo, donde adoran el sol, y por eso comen la hostia. La hostia no es el pan sin levadura que nos envió Yahweh a comer en Pesaj, sino que es el círculo, una hostia que es como una galleta circular amarilla para representar el sol. Y la asamblea que representa es la misma de Sukkot, pero los días que están entre el primero y el último, o sea, del segundo al sexto día de Sukkot, que es donde va a empezar la gran tribulación en la que van a morir los muchos alrededor del mundo. Sardis significa rojos, esa es la iglesia que sigue, la quinta iglesia significa rojos. Curiosamente está conectada con Marte, puesto que es el planeta rojo, como le llaman. Y el color rojo está conectado con los gentiles, con el pecado y con la sangre que van a derramar estos gentiles que están en pecado, pero que dicen creer en el Todopoderoso. Entonces dicen creer, pero no leen la Escritura, entonces no saben cómo es que hay que actuar, y por ende actúan mal, y al actuar mal van a tener que morir. La doctrina representa a la de los que se hacen llamar salvos, siempre salvos, aquellos que piensan que la salvación no se pierde, que usted acepta al Todopoderoso y puede ir a hacer lo que quiera, lo que le dé la gana, pecar y demás, que ya no es pecado y ya no pierde la corona. Eso es una mentira, por eso es que estos van a tener que morir. También representa a las 5 vírgenes insensatas, y con esto me estoy refiriendo a la parábola de las 10 vírgenes, de las cuales habían 5 justas que entraron con el Mesías y 5 falsas que se quedaron afuera. Las 5 que se quedaron afuera de las bodas del Cordero son representadas por Sardis, y la asamblea que representa es el 7º día de Sukkot. O sea, la fiesta de Sukkot, como tiene 7 días, se divide en 3 fiestas diferentes, y es el último día de espera por el marido. El último día de Sukkot, cuando suceda la cosecha, va a ser el último día de espera por el marido. Por eso es lo de las vírgenes, porque es cuando el marido llega a la tierra a cosecharlos. Las 5 vírgenes que no guardaron la verdad, el espíritu, que no vigilaron por la venida del Mesías, no le van a reconocer, no van a estar listas para la cosecha y no van a ser cosechadas. La 6ª iglesia es Filadelfia. El significado es amor fraternal. Esto quiere decir que esta es la iglesia que hace la voluntad de Yahweh, puesto que en 1 de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahushua el Mesías, y amemos al prójimo como a uno mismo. Entonces, el amar al prójimo como a uno mismo es el amor fraternal que esta iglesia practica, la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Curiosamente, cuando leemos la carta nos damos cuenta que esta es la única iglesia que, además de tener el nombre del Padre, tiene el nombre del Hijo, que es la palabra de Yahweh. Entonces, Filadelfia es la única iglesia que confía, que cree y confiesa con su boca el nombre del Hijo, Yahushua el Mesías, y que ama al prójimo como a sí misma, lo cual la conecta con el mandamiento nuevo de 1 de Juan 3:23, y nos muestra que Filadelfia, de las 7 iglesias, es la única iglesia que Yahweh escoge, es la única iglesia que hace exactamente lo que Yahweh le manda, a pesar de que tiene pocas fuerzas, como lo dice la misma carta. Entonces, el significado de Filadelfia es amor fraternal, aquellos que aman al prójimo como a sí mismos. La doctrina es la de la iglesia escogida. Si usted quiere ser, usted que me escucha o que me ve, quiere ser de la iglesia escogida del Apocalipsis del fin de los tiempos, tiene que hacer lo que dice la carta para Filadelfia. La doctrina, como les digo, la iglesia escogida, los pocos, las 5 vírgenes prudentes, como les decía, de Mateo 25, del 1 al 13, que es donde aparece la parábola. La lumbrera es Júpiter, que curiosamente está conectado con una señal que está por darse en septiembre, y de la cual me hicieron una pregunta que ahorita la respondo si me da tiempo. En septiembre va a haber una señal con Júpiter que va a salir de Virgo. Eso representa que la manifestación del último, el líder de la iglesia de Filadelfia, que está conectada con Júpiter, el testigo como Moshe, líder de la iglesia de Filadelfia, está por manifestarse en el mundo. Eso es lo que representa la señal que se está dando en septiembre. La fiesta que está conectada con Filadelfia es la fiesta de Shemini Atzeret, que es la que sigue después de Sukkot, y es la fiesta donde sucedería la cosecha, la 7ª trompeta, el arrebatamiento, como le llaman Pablos en Corintios. Por último, la iglesia de la Odisea es la peor de las iglesias. Representa la iglesia o los creyentes que van a quedar después de que mueran los 2 testigos y los pocos sean cosechados, que son representados por la iglesia anterior. O sea, representa a los que se dicen ser cristianos,
pero no aceptan la doctrina verdadera predicada por los dos testigos. Por eso, y también obviamente por lo que dice la carta, que la pueden leer con cuidado en sus hogares, la doctrina que representa es la de la prosperidad. La doctrina que hoy en día muchos cristianos predican para hacer dinero, que hay que pactar por aquí, hay que dar este dinero por allá, si usted quiere tener casa mañana y todo lo demás. También la doctrina de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos mismos dicen ser la iglesia de la Odisea. Ellos lo declaran. De hecho, yo creo que en algunas de las revistas que andan entregando en las casas de Atalaya, lo dice, que ellos son la iglesia de la Odisea, que comúnmente es conectada con Satán o con Cronos, que es el dios del tiempo, y al ser la última iglesia nos muestra que es la iglesia que va a estar al final de los tiempos, pero en el sentido negativo, o sea, después de que la iglesia escogida haya sido llevada al lugar preparado y en la tierra estén sucediendo las plagas postreras. Por eso es que el cumplimiento de la Odisea no es durante una fiesta, sino es después de que ya se hayan cumplido todas las fiestas, literalmente el fin de los tiempos. Por eso está conectada con Saturno, Cronos, cuando empiezan las plagas postreras, y es la segunda mitad de los últimos 7 años de la semana de Daniel, 3 años y medio. Entonces, eso que es un resumen de lo de las iglesias, dice, hola, fijo ya he respondido esto, pero ¿es Yahshua o Yahushua? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Son válidas ambas? Es claro que Yahshua y Yahushua son dos nombres diferentes, igual que Vanessa sería diferente de Vanes, o Vanessa es diferente de Nessa. Entonces, al igual que Yahshua es diferente de Yahushua por una U, como le digo, Vanessa es diferente de Banza por una E. Y la diferencia entre el nombre Vanessa y el nombre Banza es claro, son dos nombres diferentes aunque haya solo una letra de diferencia. Entonces, Yahshua es una pronunciación que se debe a el segundo cambio o la segunda perversión que hicieron los judíos del nombre. Los judíos le prohibían a los apóstoles que predicaran el nombre del Mesías, porque en el nombre del Mesías, como él mismo lo dijo, está el nombre del Padre. Yahweh es el nombre del Padre, en tercera persona, el que causa existencia, quiere decir. Yahu es el pretérito, Yah es la mitad del nombre. El nombre Yahweh está compuesto por 4 letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Entonces, son 4 letras de las cuales 2 se repiten, la segunda y la cuarta. Las primeras 3 letras se pronuncian Yahu, como aparece por ejemplo en el nombre del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu. Esas son las 3 letras primeras del nombre Yahweh, Yahu. Y son las mismas 3 letras que están en el nombre de Yahushua. Al final las otras 2 letras del nombre de Yahushua son la Shin y la Ayin, que quiere decir salvación, básicamente, riqueza, libertad. Yahushua quiere decir Yahweh salva, Yahweh libera. Ese es el nombre personal del Mesías cuando estuvo en la tierra hace 2000 años. Pero los judíos al cambiarlo, lo cambiaron primero a Yehoshua, porque le cambiaron las vocales de Yahweh por las vocales de Elohim, la E y la O. Entonces pasó de Yahu a Yehó. Y así es como están las concordancias hoy en día, por si lo buscan. Pero después los judíos que no creían en él lo convirtieron en una maldición, que es como aparece en el Talmud, Yeshu, y eventualmente le agregaron una A para que no fuera muy obvio, y así es como lo usan los judíos mesiánicos hoy en día, Yeshua. Pero como eventualmente empezó a revelarse un poco de la verdad, y por ejemplo a través de Aleluya nos damos cuenta que la pronunciación de la mitad del nombre es Ya, es que hay gente que ha llegado a decir que el nombre del Mesías es Yahshua, quitándole la U, quitándole la letra Vav, que es parte del nombre, por supuesto. Entonces, aunque Yah es la primer mitad del nombre de Yahweh, y David lo usa en los Salmos, es solo parte del nombre de Yahushua. Yahshua sería otro nombre o sería incompleto, a pesar de que, repito, sí es cierto que Yah es la primera mitad del nombre de Yahweh, pero Yahshua no es el verdadero nombre, y por ende, si conocemos el verdadero, sería ilógico usar uno falso simplemente por ahorrarnos una U. Eso con respecto a Yahshua y Yahushua. La diferencia es que hace falta una letra, tanto en el español como en el hebreo, hace falta una letra que la están quitando. De hecho, en la pronunciación Shua, la forma en que escriben el nombre lo hacen completamente diferente al nombre Yahushua. Aquí yo lo estaba explicando con las letras que son, pero la gente que lo escribe Yahshua
lo escribe aún más diferente, no solo por una letra de diferencia, sino hay otra, yo creo que son 2 o 3 letras diferentes en el nombre, en hebreo. Entonces, eso con respecto a lo del nombre. Vamos a ver por acá más preguntas. Dice: bendiciones, hermanos, me gustaría saber qué es el tercer ojo, si es bueno o es malo. El tercer ojo es como le llaman a la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que tenemos, se podría decir, en el puro centro del cerebro, por decirlo de alguna manera. Obviamente no están exactamente ahí, pero para que se den una idea de lo profundo que está y por el lugar donde está, y por eso es que la gente normalmente apunta el medio de la frente para decir que es el tercer ojo, puesto que en esa dirección, para adentro en el cerebro, es donde estaría la glándula pineal, y se puede decir que es a través de esa glándula que el humano se conecta con lo espiritual, en cierta forma. O sea, como si a través de esa glándula pineal es que el alma que está en este cuerpo humano puede conectarse con el mundo espiritual, que está por encima del cuerpo, por supuesto. Es por eso que se habla tanto del ojo, del tercer ojo en muchas religiones y demás, como de abrir el tercer ojo para ver el mundo espiritual y cosas así, pero lamentablemente eso se presta para rituales satánicos y para terminar poseído por demonios y hacer que estos demonios les muestren visiones de cosas, y ya por eso piensan que tienen el tercer ojo abierto, puesto que también, como hemos hablado por acá, el tercer ojo está conectado con Lucifer. Por eso el ojo que todo lo ve, que aparece en la pirámide de Estados Unidos, del billete de $1 de Estados Unidos, el ojo de Lucifer está muy relacionado con el tercer ojo del que me preguntan. Pero en sí, o sea, por naturaleza, el tercer ojo, la glándula pineal, no es mala, es parte del cuerpo, una parte muy importante del cuerpo, que de hecho el gobierno del Illuminati han usado montones de ingredientes en los alimentos de comida rápida y otro montón de cosas para bloquear o calcificar la glándula pineal. Entonces imagínense, si la glándula pineal es como un ojo, o sea, de hecho se cree que es como un ojo, por eso se le llama el tercer ojo, pero es para ver lo espiritual. Entonces imagínense si al ojo se le pusiese, por ejemplo, cuando las personas tienen cataratas, es como que se le pone una capa encima del ojo. Los gobiernos del mundo se han encargado, el Illuminati se ha encargado de meter ingredientes malos para los seres humanos en los alimentos que nos dan, que consumimos, para que de alguna manera esta glándula pineal se quede ciega, por decirlo así, sea calcificada y nos cueste cada vez más conectarnos con el mundo espiritual. Básicamente, el medio, si hablamos para la gente que conoce un poco de computadoras, las computadoras están formadas por 2 partes: el hardware, que es la máquina en sí, lo que uno puede tocar, y el software, que es el programa que se mete en la máquina y que es a través de la cual la máquina trabaja. Entonces, por decirlo así, el hardware para que nosotros nos conectemos con el mundo espiritual es la glándula pineal, el tercer ojo, y el software para que nos conectemos con la glándula pineal, con el mundo espiritual a través de la glándula pineal o a través del cuerpo, es una sustancia llamada DMT, que se le llama la molécula espiritual. DMT es lo que nos ayuda a nosotros a conectarnos con el mundo espiritual, y es por eso que cuando soñamos es cuando más producimos DMT en el cerebro. Igual cuando nacemos y cuando pasamos por un trauma, como en las veces que las personas tienen experiencias sobrenaturales o ven visiones, normalmente están pasando por una experiencia con mucho DMT en su cabeza. Entonces, eso con respecto al tercer ojo, espero haya quedado claro. Vamos a ver si se podría decir algo más. Como le digo, en sí no es malo. Lo malo son los medios a través de los cuales las personas tratan de abrirlo, porque terminan abriendo más bien puertas para espíritus malignos que lleguen a controlar su cuerpo, controlar su mente, o infectarlos con pensamientos de mal y otro montón de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado y simplemente buscar al Padre, orar, purificarse, alimentarse lo mejor que pueda, para que a través de eso pueda tener un canal más abierto para el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera. Bendiciones. Una pregunta: Apocalipsis 12, cuando los ángeles pelean con el acusador y lo tiran a la tierra, ¿se podría cumplir en septiembre o a finales de este año? Como les he dicho, y yo tengo uno de los videos que subí del desprograma, hablo de esta señal que se va a dar en septiembre. El 23 de septiembre va a haber una señal en el cielo en la cual Virgo, después de 9 meses de tener a Júpiter dando vueltas en su vientre, si vemos a Virgo como una mujer, por supuesto, el 23 de septiembre Júpiter va a salir de su vientre, como si Virgo estuviera dando a luz a Júpiter. Júpiter, como vimos, está conectada con la iglesia de Filadelfia,
por ende representa la segunda venida. Yahweh Sidkenu, como lo llama Jeremías 23 y 31. Curiosamente, Júpiter en hebreo es llamado Sedek, que es la raíz de Sidkenu. Yahweh justicia nuestra es Yahweh Sidkenu. Sedek es justicia. Entonces, Júpiter es llamado justicia. Representa la persona de Yahweh, o sea, la manifestación de Yahweh que se va a presentar en el mundo para hacer justicia en la tierra. Y va a salir de Virgo, que representa la iglesia escogida. Y está coronada por 9 estrellas de Leo y por 3 estrellas, que son 3 estrellas errantes, o sea, 3 planetas, que se van a alinear en ese momento junto con Leo para hacer un círculo o una corona de 2 estrellas sobre Virgo. Y esa es la señal que nos muestra Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Además de eso, la luna va a estar en sus pies y el sol va a estar iluminando Virgo. Eso va a suceder en septiembre, porque es en septiembre cuando el sol está en Virgo. Entonces, lo que nos enseña Juan en esa señal se puede interpretar de muchas formas. Una, hace 2000 años cuando Yahushua vino a la tierra, esa es la más literal y la que todo el mundo interpreta. Otra es lo que va a suceder este 23 de septiembre, que en el cielo se va a dar esa señal. Esto solo lo podemos observar a través de los programas que hoy tenemos por la tecnología, puesto que como el sol va a iluminar a Virgo, eso quiere decir que va a ser de día, y obviamente de día las estrellas no se pueden ver. Entonces es a través de los programas que calculan los movimientos de las estrellas que vamos a poder saber que en el cielo, mientras vemos el sol, está Virgo dando a luz a Júpiter. Simplemente por la luz del sol, que es tan poderosa, no vamos a poder ver estas estrellas. Ahora bien, como les digo, esa es la primera señal que se va a dar en el cielo, o más bien la primera interpretación que quiero dar al respecto es de esa señal en el cielo, anunciando que en la tierra estaría por darse la manifestación del último, del testigo como Moshe. Entonces, la señal que va a suceder en septiembre no es el cumplimiento final de la señal de Apocalipsis 12, que quede claro. Es una señal que está anunciando que la salida de los 2 testigos, principalmente el testigo como Moshe, que es representado por Júpiter, el Melech Gadol, Yahweh Sidkenu, que trae justicia, Melquisedec, o sea, por verlo de alguna manera, se va a manifestar muy pronto. Mientras que la caída de los ángeles del cielo va a suceder después de la muerte de los 2 testigos. Cuando a los 2 testigos los atrapan y los matan, al resucitar 3 días y medio después, Yahweh les da autoridad al subir al cielo. Cuando Yahweh le da autoridad al testigo como Moshe, después de su resurrección, este va a ir a sacar a Lucifer del cielo con el tercio de los ángeles, y en ese momento ellos van a caer sobre la tierra. Entonces, eso de que los ángeles de Lucifer caigan sobre la tierra, sean echados del cielo, no va a suceder este septiembre, que quede claro, yo no estoy diciendo eso. Lo que va a suceder en septiembre es una señal que nos anuncia que muy pronto inician los últimos 7 años en el mundo. Aquí me enviaron una pregunta hoy con respecto a una noticia. La noticia, voy a leerles la noticia rápidamente, puesto que sí me parece una noticia importante para leer por acá, puesto que ya hemos hablado por acá de la marca de la bestia. Muchas personas se preguntan, ¿qué es la marca de la bestia? Y hemos hablado por acá que hay una marca espiritual y una marca física. La marca física, la marca literal, es un chip que le van a poner a todas las personas en su mano o en su cabeza. Y si no tienen el chip, no van a poder comprar ni vender. Yo he hablado por acá que eso es la marca de la bestia que está por suceder, está por darse, ya lo están planeando en un montón de países, ya hay un montón de personas que lo tienen puesto. Y me enviaron esta noticia que dice, la ONU prevé que toda la humanidad tendrá un chip antes del 2030 y quien no quiera será excluido de la sociedad. Entonces vean como una noticia está diciendo exactamente lo que nos dice la escritura. La escritura dice que aquel que no tenga la marca de la bestia lo van a matar, lo van a excluir de la sociedad en todo aspecto, literalmente, quitándole la vida. Entonces me pregunta la persona, ¿qué hay que hacer para poder sobrellevar esto según la escritura? Dice, entonces, ¿qué hay que hacer para sobrellevar esto? Según la ONU, para el 2030, todo el mundo tendría un chip, todo el mundo. Según la escritura, es durante los últimos 3 años y medio que el chip va a ser forzado en las personas. Es hasta los últimos 3 años y medio que el falso Mesías va a obligar a las personas a ponerse la marca. Entonces, los primeros 3 años y medio lo van a empezar a poner quizá, pero no obligado, solo los que lo quieran. Hasta que va a llegar un momento donde le van a decir a las personas, si usted no lo tiene, es porque usted es un terrorista, algo está escondiendo, entonces hay que deshacernos de usted o ya no puede vivir en la sociedad. Entonces, para responder la pregunta, y después termino de leer la noticia que sí me pareció muy importante, decía, ¿cómo sobrellevar esto?
Bendito sea Yahweh, no hay que sobrellevarlo, simplemente hay que tenerlo en cuenta para no caer en la trampa. O sea, hay que entender que este chip es la marca de la bestia a través de la cual el Illuminati quiere controlar al mundo entero. O sea, Satanás quiere controlar al mundo entero al tener este chip puesto cada persona. Al nosotros saber que el chip es la marca, cuando quieran venir a ponernos el chip, no lo vamos a permitir, no nos vamos a dejar. Si vienen a ofrecer el chip en el seguro social, ahí en la caja, no iríamos a ponernos el chip. Si quieren poner el chip a un niño cuando nace, diríamos que no, porque somos los papás y no queremos que nuestros niños tengan absolutamente nada dentro de ellos controlándolos como si fueran animales a los cuales les ponen chip para que no se pierdan. Entonces, nosotros que sabemos cómo sobrellevarlo es no poniéndonos el chip, porque a cada persona que se ponga el chip automáticamente se va a ir al infierno. Persona que se ponga la marca de la bestia, persona que ya compró su tiquete para el infierno. No hay forma de entrar al reino de Yahweh después de haberse puesto la marca. Por otro lado, los 2 testigos van a predicar los primeros 3 años y medio. Los que hacen caso a los 2 testigos van a ser cosechados en la 7ª trompeta, van a ser sacados de este mundo. Entonces, cuando obliguen a la gente a ponerse el chip, ya los escogidos no van a estar en la tierra. Por ende, si usted es uno de los escogidos, ni siquiera va a tener que preocuparse. Ahora bien, si usted es uno de los que no acepta a los 2 testigos, no acepta la doctrina verdadera, no sigue lo que dice la escritura, entonces va a llegar un momento donde lo van a obligar a ponerse el chip y le van a decir, el chip o la vida, ¿qué escoge? O se pone el chip en este momento o nos lo llevamos a un campo de concentración. Y en el campo de concentración los van a matar. Esos campos de concentración ya están hechos. De hecho, en Estados Unidos hay cientos de campos de concentración construidos en los 50 estados y miles de ataúdes de plástico en los cuales caben 3 cuerpos. Están alistando todo para eventualmente crear un holocausto muy pronto y llevarse a toda la gente que no quiera ponerse el chip, que no quiera ser controlada, que no acepte el nuevo orden mundial, llevárselos a morir. Y por eso Yahushua dice, uno será llevado y otro será dejado. Y los discípulos le preguntan, ¿a dónde serán llevados? Y Yahushua les responde, donde vean los buitres, ahí va a estar el cadáver. Entonces los que son llevados, en Mateo 24, por ejemplo, verso que los cristianos usan para decir que ese es el rapto, diciendo que ellos son los que son llevados son llevados a morir. Los que son dejados es porque se ponen el chip. Antes de estas 2 personas hay unos que obedecen y se van a las montañas, porque Yahushua dice, cuando vean la abominación desoladora, huyan a las montañas, porque os digo que en esa misma noche uno será tomado y otro dejado. Entonces hay que huir para no ser tomado. Y eso es tan simple con solo leer Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, pero por alguna razón en las iglesias cristianas no lo enseñan así y todo el mundo tiene una doctrina completamente errada con respecto al arrebatamiento, lo que ellos llaman el rapto. Dice la noticia, la ONU prevé que para el año 2030 cada persona tendrá una identificación biométrica que será válida en todo el mundo. Para el 2030, estamos a mediados del 2017, o sea, dentro de 12 años y medio, dicen ellos. 12 años y medio, ellos prevén que ya todo el mundo va a estar con el chip. 12 años. Los últimos años de la humanidad van a ser 7. El final de la historia humana va a suceder en un periodo de 7 años. Con solo eso, si la ONU está haciendo, si tiene razón la ONU con respecto a esto que está diciendo, y estoy seguro que la tiene, de hecho, ellos dicen 2030, pero quizá planean para el 2025. De hecho, hace poquito salió una noticia, si no me equivoco, en Canal 7, que para el 2020 o 2022 esperaban empezar el proceso de chip, de ponerle el chip a cada persona en el mundo. Entonces, así como cuando empezaron a salir los celulares, de repente todo el mundo tenía celular, igual va a ser con esta tecnología. Va a empezar lento, pero de repente todo el mundo lo va a tener, todo el mundo lo va a buscar porque lo van a ver como algo que les va a beneficiar. Tienen que entender que la marca de la bestia no se va a presentar como algo que los va a llevar al infierno, se va a presentar como algo que les va a facilitar las vidas, se va a presentar como algo que les va a dar seguridad. Por eso es que la gente lo va a ir a pedir, lo va a aceptar y se lo va a poner. Entonces, mi punto es, si faltan 12 años para el 2030, puesto que ya vamos a cerrar el 2017, y los últimos años de la Tierra son 7, entonces quiere decir que quedan 5 años. En sí, con lo que la ONU prevé, la misma ONU nos está diciendo que hay una ventana de 5 años en los cuales puede empezar el fin de los tiempos. Una ventana de 5 años en la cual pueden empezar el fin de los tiempos, puede empezar el apocalipsis.
que es muy similar a la ventana que les he venido diciendo, que en cualquier momento puede pasar, puesto que Yahushua nos dijo que desde que la higuera brotara, no pasaría esa generación, y eso, entre otras cosas, hace alusión a Israel convirtiéndose en Estado. Israel se convirtió en Estado en 1948, la orden para convertirlo en un Estado salió en 1947, entonces desde el 47 hasta hoy han pasado 70 años, 70 años, la generación del hombre son 70, a lo mucho 80, entonces si Yahushua dijo no pasará esta generación, quiere decir que a partir de este año hay una ventana de 10 años para que pueda empezar el fin de los tiempos. Continúo leyendo la noticia para cerrar por el día de hoy. La información de cada ser humano será almacenada en un banco de datos universal localizado en Ginebra, Suiza. El mando superior de la ONU se dirigía a todos los gobiernos del mundo haciéndoles saber el tema de la imposición de la tarjeta de identificación biométrica universal para todos los ciudadanos. El nuevo programa es un modelo para el nuevo orden mundial, dijeron, usando esos títulos, nuevo orden mundial, que es comúnmente lo que usan para referirse al gobierno de Satanás sobre la tierra, el Illuminati. Si no se unen a dichos subproyectos para estos nuevos objetivos globales, tendrán que hacer frente a algunas cosas muy alarmantes. Así lo decía el directivo en la carta. Las Naciones Unidas han puesto en marcha este proyecto para empezar por los refugiados que están llegando a Europa. Entonces, van a aprovecharse de los refugiados, el montón de inmigrantes que están llegando a Europa, para empezar a ponerles chip, para poder controlarlos. Van a empezar por ahí y eventualmente van a ir al resto del mundo. El sistema de reconocimiento facial, el iris, los datos biométricos, las huellas dactilares se han establecido como la única documentación para los refugiados. La información es enviada a una base de datos central en Ginebra que permite establecer la vigilancia desde allí. De acuerdo con un informe de la localización de los datos biométricos, las autoridades esperan que esta tecnología sea usada por todos los hombres, mujeres y niños del planeta antes del año 2030. Todos los hombres, mujeres y niños del planeta antes del año 2030. Y si leemos en Apocalipsis 13:16, dice, hablando de la bestia, el nuevo orden mundial, el imperio que gobierna este mundo, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De esto se puede decir mucho, pero solo voy a decir lo que se conecta con lo que estamos leyendo. Dice a todos, hacía que a todos se les pusiese una marca. Aquí está diciendo, las autoridades esperan que esta tecnología sea usada por todos los hombres, mujeres y niños del planeta. Y dice que no pueda comprar ni vender a menos de que tenga la marca. Así va a suceder con esta marca, porque las cuentas bancarias van a estar conectadas al chip. Ya no van a pagar con billetes, ya no van a pagar con tarjetas de crédito, sino que van a pagar pasando la mano por un lector de chip. Dice por acá, esta iniciativa de desarrollo fue lanzada originalmente por el Banco Mundial en conjunto con la ONU. Vean eso. Primero venían hablando de que se trataba de datos, de información, de identidad de estos refugiados. Pero ahora dicen que todo empezó originalmente por el Banco Mundial. O sea, que se trata de algo monetario, se trata de la economía. Se trata de que la gente pague y compra y venda con el chip, como nos dice Apocalipsis 13. Por eso es el Banco Mundial el que se está encargando de que se ponga el chip a los humanos, porque se trata de comprar y vender principalmente. A pesar de que lo metan con la excusa de identidad, por otro lado con la excusa de la salud y otras cosas que van a usar para que la gente quiera ponerse el chip. Entonces dice, esta iniciativa de desarrollo fue lanzada originalmente por el Banco Mundial en conjunto con la ONU y otras instituciones privadas para obtener la identidad legal, entre comillas, real de todo el mundo y tenerla al alcance de sus manos. Y cierro con dos citas de Michael Snyder. Dice, y si alguien reniega, esto es como estar oyendo a la bestia hablar a través de este hombre, y si alguien reniega de este nuevo sistema de identidad legal, ciertamente él o ella será desclasificado para optar a una posición de trabajo. O sea, va a llegar un momento donde si usted no tiene chip, ni trabajo va a poder tener. Para obtener una cuenta bancaria, o sea, no va a poder comprar ni vender. Obtener una tarjeta de crédito, optar a hipoteca, recibir cualquier prestación, etc. Cuando llegue el momento, cualquiera que rehúse de no seguir las leyes será despreciado por la sociedad. Por eso los que no se pongan el chip, cuando sea obligatorio, les van a cortar la cabeza, según lo dice Apocalipsis. Después dice,
Lo que la élite quiere es certificar que todo el mundo está en el sistema. Lo que la élite quiere es certificar que todo el mundo esté en el sistema. Esta es una de las razones por las que cada vez más se está infundiendo a la sociedad el pago a través de móviles y tarjetas, y no en especie o metálico, concluyó Snyder. Entonces, el chip viene, la ONU y el Banco Mundial lo están planeando para los próximos años, y eso es lo que Apocalipsis profetiza.